Hablando de un tema muy bonito, muy interesante, que es la derivada. La derivada como uno de los conceptos eh, más importantes que aparecen en el cálculo diferencial e integral. Y justamente vamos a tratar el día de hoy de profundizar, de ir profundizando un poquito más en este concepto. Ya hemos hablado un poco de él de manera, digamos, externa, cuando hemos hablado de las series. Hemos hablado en algunos casos, hemos utilizado la idea de derivar. Lo vimos en las series de Taylor, por ejemplo. Pero nos hace falta hacer esta revisión un poquito más meticulosa sobre la derivada. Sí. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y bueno, le agradezco mucho si me puede confirmar si se observa ya. Ya, doctor, sí, ya. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar del ejercicio 37. Lo que hemos estado viendo es este concepto, el concepto de derivada. Y hemos tratado de calcular, al menos en los primeros casos, derivadas de funciones siguiendo la definición básica de la derivada como un límite. Entonces, vamos a considerar nuevamente una función derivable, pero vamos a ir introduciendo poco a poco algunas reglas de derivación importantes. Y bueno, creo que esto podemos ir haciendo ahora con nuestro teorema 37. Dice más o menos lo siguiente. Sean f de x g de x, dos funciones derivables en un intervalo de los números reales, se cumple lo siguiente. Inciso A, nos dice esencialmente que la derivada en x de f de x más g de x es exactamente igual a la derivada en x de f de x más la derivada en x de g de x. Tenemos la primera regla. Y la regla cuando nosotros tenemos una suma de dos funciones que son derivables. Segunda regla que vamos a revisar el día de hoy, el inciso B, sería lo siguiente.
Vamos a escribir un cociente. Sería algo así como que la derivada en X de f de X por g de X es exactamente igual a f de X por la derivada de g de X más g de X por la derivada de f de X. Segunda regla. Ahora estamos hablando de la derivada de un producto. Tenemos una tercera regla que nos dice la derivada de una función elevada a una potencia derivada en X, una función f de X elevada a la potencia n, cuando n es un número natural. Inclusive también se cumple cuando n es un número real. Es igual a n por f de X, n por f de X, elevado a la n menos 1 por la derivada de f de X. Ahí tenemos el tercer caso importante. A ver, entonces, revisemos esto. Tenemos el primer caso, que es cuando hablamos de la suma de dos funciones derivables. El segundo caso, cuando hablamos del producto de dos funciones derivables. Y el tercer caso, que se refiere a una función elevada a una potencia. ¿Sí? Estos son los tres casos. Y bueno, estos tres casos de este teorema 37 se pueden complementar con el teorema 38. Este teorema 37, que va a ser un teorema general, mientras que el teorema 38 va a referirse a casos particulares. ¿Sí? Es decir, se cumple lo siguiente. Pero es que la derivada en X de X elevada a la N, el caso particular de una función a la Fn, justamente N por X a la N menos 1. Ahí tenemos el primer caso, podemos darle inciso A. Tenemos un segundo caso, que sería el hecho de que la derivada en X de seno de X es coseno de X. La derivada en X de coseno de X es igual al seno
al menos seno de x. Y el último caso que vamos a agregar es que la derivada en x de una función exponencial elevada a la x, es decir, de e a la x, es exactamente igual a e a la x. Entonces ahí tenemos varios resultados interesantes, desde un teorema general, teorema 37, hasta casos particulares de funciones específicas como x a la n, como seno de x, como coseno de x, como e a la x. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí, maestra? ¿Vamos bien? Vamos bien, doctor. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que podemos escribir varios ejercicios para practicar estos teoremas. Por ejemplo, el ejemplo 39, que es derivar función de x igual a x coseno de x, 5x cuadrada. Bueno, lo primero que podemos decir entonces es que la derivada de esta función va a ser la derivada en x, f de x, que es finalmente igual a la derivada en x x coseno de x más 5x cuadrada. Y lo primero que observamos es que hay una suma de esos dos términos. Esto significa entonces que podemos escribir a esta misma expresión como la derivada en x de x coseno de x más la derivada en x de 5x cuadrada. Ahora, para la primera parte de esta derivada, el término x coseno de x representa un producto de funciones. Entonces lo que tenemos ahí es que podemos aplicar la primera regla que vimos. Eso es igual a x por la derivada de coseno de x, ¿verdad? Sí. Más coseno de x por la derivada de x. Más la derivada de 5x cuadrada. ¿Cuánto es la derivada de 5x cuadrada, maestra? 10x. Exactamente. Pues esto es igual a ¿cuánto? Esto va a ser x por la derivada del coseno de x, ¿que es cuánto? Menos el seno de x. Más más coseno de x, perdón, coseno de x,
por la derivada en x de x, que sabemos que esto vale más 10x. Pues finalmente, ¿esto cómo lo escribimos? X por menos seno de x es menos x seno de x. Más coseno de x por 1 es coseno de x más 10x. Ahí está justamente la derivada de la función x coseno de x más 5x cuadrada. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende bien, maestra? Sí. sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer ejercicio. El ejercicio 40 y dice así, derivar las funciones, inciso A, de x es igual a x seno de x más 2x coseno de x. Inciso E, que de x igual a que de x igual a 5x cuadrada coseno de x menos 10 seno de x por coseno de x. Muy bien. Adelante, maestra. Vamos a dejar estas dos derivadas para empezar a practicar. ¿Cuánto tiempo considera usted que requiere para hacer estos dos ejercicios? Unos 5 minutos, doctor. Muy bien, vamos a dar unos 5 minutos. Entonces, adelante, por favor, si está amable. Sí, doctor.
Muy bien, maestra, ya está. ¿Cómo le fue Sí, con este ejercicio? Muy bien. pues creo que bien, doctor. Pues El vamos inciso, ¿te digo el resultado o quiere que también le diga el procedimiento? a ver si gusta el resultado y ahora lo revisamos. Claro que sí. Ajá. En el primero me quedó x por el coseno de x Ajá. más el seno de x menos 2x seno de x más 2 coseno de x. Interesante. ¿Se podrá simplificar esa expresión? Fue lo que intenté, pero, por ejemplo, si quiero simplificar los cosenos, me queda un coseno por 2 más x y al simplificar dos senos me queda 1 menos 2x. Entonces, por ahí, pues no. Am, y pues de otra manera, no lo veo. A ver, vamos a tratar. A ver, ¿me podría repetir nuevamente el resultado? Fue X X coseno de x más, menos más seno de x. más seno de X. Ahora sí, menos 2x seno de x Ajá. más 2 coseno de x. 2 con seno de X. Muy bien. Ah, sí, sí hay una forma posible. Por ejemplo, si factorizamos por dos términos. Por ejemplo, si factorizamos el coseno de X, vemos que esto sería coseno de X. Voy a anotar primero para que no se confunda con el argumento. X más 2 más, ahora factorizamos el seno de X y vamos a tener 1 menos 2X seno de X. Ujú. Este sería, digamos, en este caso, la manera en la cual podríamos reescribir el resultado. Sí, Muy bien, excelente. Excelente, maestra. El segundo caso, ¿cómo le fue con el segundo caso? bien. El primer término me queda menos, ¿le digo? Ajá, sí, por favor. Menos 5 por x cuadrada seno de x más 10x coseno de x. Así, menos 5x cuadrada Ajá. por el, por el seno de x Ujú, más 10x por el coseno de x ujú. Y es X coseno de X. 10x coseno de x, sí, Ujú. más 10 por el seno cuadrado de x Seno cuadrado de X. menos 10 por el coseno cuadrado de x. El seno cuadrado de X. Y ya, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Muy bien. Veamos entonces si esto se podrá factorizar. pues a lo mejor un poquito trabajando por un lado con los cosenos y por otro lado con los senos. Ujú. Sí, de hecho es muy poquito lo que se puede cambiar. Ujú. Prácticamente podríamos decir que la derivada queda así. Muy bien, excelente. Su cálculo es correcto. Ay, perdón. Vamos a hacer entonces un ejemplo, al ejemplo 41. Y este ejemplo 41 lo que nos dice es lo siguiente. La función, la función que tenemos es una función f de x, que es igual ujú, a e a la x, pero por la raíz cuadrada
de x más coseno de x. X más coseno de x. Por la raíz cuadrada de x más coseno de x. Ahí está. Así tiene sentido. Vamos entonces a derivar esta expresión. Lo primero que observamos, desde luego, es que estamos hablando aquí de un producto, ¿verdad? Pues sí. Que ahí tenemos justamente un producto y vamos a derivarlo. Un producto, por un lado tenemos ahí a la x y por otro lado tenemos a la raíz cuadrada de x más coseno de x. Sí. Entonces vamos a utilizar pues, justamente la fórmula del producto. Vamos a utilizar justamente la fórmula del producto. Disculpe usted. Le pido un minutito, por favor, maestra. Sí, Sí está. doctor. Sí, sí. Ahora sí, entonces, estoy trabajando, estoy dando clases. No, en línea. Acuérdate que dar clases se quedan como adolescente. Sí, estaba, ves que yo dije que iba a dar todo. Ajá, estoy terminando. Estoy terminando el ejercicio. Es que te dije que iba a dar la sesión con la tarde, porque primero tuve con la alumna Monserrat, después con el estudiante, y ahora con el por eso no tiene nada. El grande estaba trabajando. Pero si quieres, vamos a ver así como lo que nada más del mismo ejercicio pequeño. ¿Ok? Veamos. Besitos. Bueno. Bien, disculpe usted, maestra. Nos quedamos entonces en que íbamos justamente a calcular este producto de dos funciones. Entonces, este cálculo justamente se vería de la siguiente forma. Vamos a escribirlo formalmente, diciendo entonces que la derivada, vamos a escribirlo acá, la derivada, aquí, de a la x por la raíz cuadrada de x más coseno de x. ¿Es igual a qué? Pues es igual a e a la x, ¿verdad? Sí. La derivada en x de la raíz cuadrada de x más coseno de x más la raíz cuadrada de x más coseno de x por la derivada en x de e a la x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a e a la x
por la derivada de la raíz cuadrada de x más coseno de x. Esto es exactamente lo mismo que calcular la raíz cuadrada de una potencia. Es decir, de x más coseno de x elevado a la 1/2. Más x raíz cuadrada de x más coseno de x por la derivada de a la x, que es justamente e a la x. Doctor, ¿no nos hace falta una derivada en x entre el e a la x y el x más Sí, coseno de x? sí, nos hace falta. Tiene usted razón. Aquí, después del 1/2, muchísimas gracias. Ya iba yo a cometer este error. Nos hace falta la derivada en x justamente de x más coseno de x. Ahí está. ¿Verdad? Y entonces esto es igual a ¿qué? Ya, del segundo término, ya salieron las cosas. Muy, muy bien. Ahora, No, doctor. ¿perdón? No. Bueno, yo digo, no sé. Ajá. Es que la derivada de la raíz cuadrada nos quedaría como un, Sí. Un medio, sí. sí, ¿no? Un medio de Es x que más. le voy a comentar, Ajá, es que ya sé por qué no había puesto. Porque aquí mi intención, solo que creo que me distraje, era dejar indicativo la derivada, es decir, todavía no derivar. ajá, exacto. Lo que yo Sí, quería sí. era escribir esto, Ajá, ajá. Y entonces tenemos lo y este eso cachito, así, antes. eso, así lo quería escribir. Sí, Eso era lo que quería escribir. Solamente a modo indicativo de que se va a derivar. Y claro, después de esto, en efecto, esto es igual a e a la x, acá está e a la x, por ahora sí la derivada, ahora sí tenemos un medio de justamente, vamos a poner aquí una potencia de x más coseno de x elevado a la 1/2 menos 1. sí. Por la derivada, ahora sí, en x de x más coseno de x, ahora sí. Sí. Más, y la segunda parte, esta ya está resuelta, ¿verdad? Ya sabemos que es la raíz cuadrada de x más coseno de x por e a la x. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Esto es igual entonces a quién? Un medio lo podemos sacar fuera y entonces tenemos un medio de e a la x por, nuevamente una potencia, x más coseno de x, elevado a la 1/2 menos 1, que es menos 1/2, por la derivada de x más coseno de x, que podemos tratar de hacerla directa, es una suma. Entonces la derivada de x en x es 1, la derivada de coseno de x en x es menos seno de x, entonces va a ser 1 menos seno de x. ¿Verdad? Más la raíz cuadrada de x coseno de x e a la x, por e a la x. Ahí está. Sí, ¿verdad? ¿Vamos Sí, bien? sí. Y bueno, el último paso consiste en pasar ese menos 1/2. Como está negativo, un exponente negativo, si hace positivo, sí lo pasamos abajo. Y nos va a quedar algo así. 1/2
arriba me va a quedar un cociente. Que arriba, ¿quién es este cociente? Es e a la x, ¿verdad? Por 1 menos seno de x sobre la raíz cuadrada, ¿verdad? Porque es un medio. De x más coseno de x. Más la raíz cuadrada de x más coseno de x por e a la x. Y ahí está. Qué bonito. Qué bonito este resultado. Ahí está la derivada de la función e a la x, raíz cuadrada de x más coseno de x. ¿Sí es correcto, maestra? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un último ejemplo. Ejemplo 42. Se derivar la función e igual a una raíz cuadrada, pero ahora es la raíz cuadrada de un producto. Seno de x por coseno de x. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién es la derivada de t de x? La derivada de la raíz cuadrada seno de x por seno de x es igual a derivar justamente en x una potencia. Ujú. La función seno de x por coseno de x elevada a la 1/2. ¿Es igual a cuánto? Si el 1/2 pasa del otro lado, entonces tenemos 1/2, 1/2, de seno de x por coseno de x elevado a la 1/2 menos 1, ¿verdad? Sí. Por la derivada en x de seno de x por coseno de x. ¿Es igual a cuánto? Pues la primera parte queda casi igual, 1/2 de la función seno de x por coseno de x elevado a la 1/2 menos 1, pues va a ser menos 1/2. Ujú. Sí. Y el otro cambio importante será en la derivada del producto. La derivada de seno de x por coseno de x, que lo podemos escribir como seno de x, Ujú. la derivada en x de coseno de x más coseno de x por la derivada en x de seno de x. Ahí está. ¿Esto es igual a cuánto? Pues esto es igual a 1/2 y observemos que tenemos seno de x por coseno de x elevado a la menos 1/2, es decir, es una raíz cuadrada, pero es negativa, entonces la podemos escribir como un cociente.
Y nos va a quedar por 1 sobre la raíz cuadrada de seno de x por coseno de x. Por el resultado de la derivada. ¿Cuál es el resultado de la derivada? Pues es seno de x por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, más coseno de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x. ¿Qué tenemos con esto? Esto es igual. Vemos que la primera parte queda igual. Sí. Medio por 1 sobre la raíz cuadrada del seno de x por coseno de x. Y lo que va a cambiar es esta segunda parte. Seno de x por menos seno de x va a ser menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Sí. Más coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Y finalmente, ¿esto cómo se expresa? Pues esto va a ser igual a ¿quién? A 1 por 1. Nos va a quedar un cociente que en la parte de arriba va a tener justamente el paréntesis, ¿verdad? Se multiplica por 1. Y que en la parte de abajo va a tener justamente 2 veces la raíz cuadrada del seno de x del coseno de x. Ahí está, maestra. ¿Sí? Sí. Entonces, si se entiende bien, si hay alguna duda. No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, si usted está de acuerdo, vamos a continuar en nuestra siguiente clase. Sí, Le doctor. agradezco muchísimo su trabajo, como siempre. Disculpen ahora, No se preocupe. un poquito, pero bueno, espero que hayan sido ejercicios interesantes para usted. Muchas gracias. A usted, doctor, que esté bien. Buena noche. Pues que tenga una muy buena noche y que descanse. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.